Iglesia, Dios los bendiga y que tengan un buen día en el Señor. Hoy meditamos una vez más en su palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al 11. El título de hoy es Viviendo en el Espíritu y vamos a leer en dos secciones. La primera se encuentra entre los versos 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta porción bíblica nos recuerda al pasaje que lo vemos en unos capítulos anteriores, en Romanos capítulo 6, verso 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Acá Pablo recuerda a los que fueron bautizados en la muerte de Jesús, que habla de la crucifixión. Estas son las personas que están en Cristo Jesús, como menciona el verso 1 del capítulo 8. Pero también el mismo verso 1 continúa inmediatamente y menciona una frase que la leemos varias veces en esta porción: los que andan conforme a la carne. Pablo presenta estas dos sendas, la del Espíritu y la de la carne. ¿Y cómo puedo darme cuenta por qué senda están mis pasos? Dice el verso 2, respecto a la senda del Espíritu: soy libre de la ley del pecado y la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está en mí. Lo vamos a responder con la misma palabra. Primera Pedro, capítulo 1, versos 18 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta ley fue prescrita por Dios desde la eternidad, obrando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos 8:2 menciona una palabra clave: vida, la ley del Espíritu de vida. Sabemos que la vida viene de Cristo, pero por el Espíritu Santo, como dice también en Juan capítulo 16, verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También podríamos tomar a lo que hace referencia el andar en el Espíritu como vivir en el Espíritu. Entonces, las últimas partes del verso 4 y 5 de Romanos 8 menciona a aquellas personas que viven conforme al Espíritu. Y esto es vivir, andar conforme al Espíritu. Ordenar nuestra vida colocando nuestra fe en Cristo y la cruz, al entender que todas las cosas nos vienen de Dios por medio de la cruz, siempre haciéndola el objeto de nuestra fe. Entonces el Espíritu Santo puede obrar poderosamente dentro de nosotros, que es el que produce el fruto del Espíritu. Esto es lo que realmente significa andar conforme al Espíritu. Entonces, se nos presenta también la otra senda, que es andar o vivir conforme a la carne.
En el verso 1, 4 y 5 mencionan a las personas que caminan, viven en la carne. Pero sucede también algo, que este pasaje se escribe para personas que son creyentes, cristianos. Entonces este pasaje nos habla de una manera muy directa. Los que caminan, viven conforme a la carne, son las que dependen en la fuerza personal y la capacidad de sí mismos, de sí mismas, o también de grandes esfuerzos religiosos para vencer al pecado. Es decir, que todo lo hacen según su propia fuerza y capacidad. Específicamente de los que creemos en Jesús, se refiere a los que tratan de vivir para el Señor por medios, además de la fe en la cruz de Cristo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué camino persisten mis pasos? ¿Qué senda es la que prosigo? Puede que lleguemos a ser feligreses muy fieles, con dones que edifican la iglesia, cristianos que enseñamos y predicamos el Evangelio, pero nunca cometamos el error de creer que es por nuestra capacidad o nuestra fidelidad por la cual somos merecedores de la salvación. Tenemos el regalo de estar en comunión con Dios por lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz, y hoy lo sabemos gracias al Espíritu Santo. No andemos conforme a la carne, sino al Espíritu. Pues con este contraste nos continúa hablando el apóstol Pablo en los versos del 6 al 11, que sería la segunda sección. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto lo designio de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, hermanas, la intención del Espíritu siempre es vida y paz. ¿Algo está pasando en tu vida? La palabra de Dios dice que la intención del Espíritu es vida y paz. Que no decaiga tu fe, porque concluye este devocional con el verso 11 diciendo que nuestro cuerpo mortal está lleno de errores, de pecados, pero aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. De Él viene el poder para que podamos vivir una vida victoriosa, porque tenemos el mismo poder en nosotros por el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, y está disponible solo en el indicio de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio. Nunca dejes de mirar a Jesús. Señor, gracias por hablarme un día más, porque me recuerdas con tanto amor que tu intención conmigo siempre es vida y paz. Cuando muchas veces pienso que es un castigo, pero hoy aprendí que no es así, que conoces mi debilidad, mi cuerpo mortal, lleno de pecado, de errores, por lo cual viniste a este mundo. Te hiciste carne y hueso siendo Dios, y esto por mí, para que mis pasos puedan seguir esa senda, ese camino que has preparado para nuestras vidas. Jesús, muchas gracias, porque hoy podemos vivir y caminar junto a ti, guiados por tu Espíritu Santo. Y esa es nuestra decisión hoy, que hoy sea un día para andar y vivir en el Espíritu, que hoy nuestras vidas sean de agrado para ti. Sea tu nombre bendecido, en tu nombre Jesús. Amén.